Bienvenidos a Crecimiento Mutuo, un programa presentado por Grupo Mutual. Hola, les saluda Catalina Chávez. El tema que trataremos hoy es sobre ahorrar en el hogar por medio de buenas prácticas ambientales. Para esto nos acompaña Rebeca Chávez Rodríguez. Ella es ingeniera en gestión ambiental de la Universidad Nacional, con más de 5 años de experiencia en temas ambientales, de energía, seguridad y salud ocupacional. Bienvenida, Rebeca. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de participar de esta iniciativa tan motivadora. Gracias a usted, Rebeca, por aceptar esta invitación. Como bien saben, Crecimiento Mutuo es un espacio que nos permite inspirar y brindar herramientas a nuestros oyentes para continuar creciendo y aportar al desarrollo de nuestro país. Por eso mismo, Rebeca, para iniciar, cuéntenos un poco en qué consiste el tema de la sostenibilidad y cómo lo podemos ligar en cada uno de nuestros hogares. La sostenibilidad es un concepto que abarca tres dimensiones: social, ambiental y económica. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un modelo integral que no solo se enfoca en una de las tres, como tal vez en algún momento las personas lo han confundido, ¿verdad? Cuando hablan de sostenibilidad piensan que son solo temas ambientales, sino que también busca encontrar beneficios simultáneos en estas tres dimensiones que les comenté. Claro, al tomar acciones que contribuyan, pues, con la misma, ¿verdad? Y un ejemplo muy claro que podría darles para entender un poco sobre los impactos en estas tres dimensiones es cuando alguien utiliza la bicicleta como medio de transporte. ¿Por qué? Bueno, no solo obtiene beneficios a nivel de su bienestar físico y mental por el ejercicio que se realiza claramente, sino porque al no tener que pagar combustible, una tarifa de bus o una tarifa de taxi, pues obviamente se puede generar un ahorro a nivel económico. Y por último, también, pues su impacto ambiental al utilizar bicicletas es prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque no se generan emisiones, ¿verdad? Entonces, si podemos ver, este ejemplo nos da una apertura para entender cuál es ese concepto de sostenibilidad en el que las tres eh, dimensiones se ven impactadas. Entonces, prácticamente todas las acciones que nosotros podamos tomar que nos generen impactos positivos en las tres dimensiones se consideran sostenibilidad. Rebeca, ¿usted considera que el cambio lo podemos iniciar desde nuestros hogares? No sé, puede ser con pequeñas acciones que realicemos, que podemos mejorar la situación ambiental y también estos otros aspectos que dice usted, que nos comenta. Yo creo que el cambio empieza en cada persona y, y esto no es solo a nivel mental, ¿verdad? No es un cambio que solo a nivel de la mente podemos hacer, sino que también tiene que transformarse desde el corazón. Y esto suena muy romántico, pero ¿qué pasa y por qué estamos hablando en este momento de esto? Es porque en este instante que estamos ahorita, nos estamos consumiendo los recursos de las generaciones futuras. ¿Y quiénes son esas generaciones futuras? Sus hijos, sus nietos, sus nietas, sus sobrinas, sus sobrinos, ¿verdad? ¿Y quién no ama a esas pequeñas criaturitas que ya están de todas formas aquí en el mundo? ¿Y quién no ama a los que ya están por venir también, ¿verdad? Entonces, por eso hablo de hacer una transformación no solo mental, sino también desde el corazón, que en efecto, cuando los cambios suceden en las personas, desde la casa, pues se pueden tomar acciones, pequeñas acciones, ¿verdad? Que nos van a generar impactos positivos. Una idea que se ha generalizado es que muchas personas consideran que las buenas prácticas ambientales llevan una inversión tanto de tiempo como de dinero. ¿Usted nos podría compartir 3 consejos para colaborar con el ambiente y al mismo tiempo que nos sirva para ahorrar dinero en el hogar? Este es un concepto que es el que hemos venido hablando, ¿verdad? Me estás solicitando consejos sobre el tema de ambiente y ahorrar dinero y también pues intrínsecamente va a haber un impacto a nivel social. Entonces, las tres acciones que les voy a comentar van a ser enfocadas en la sostenibilidad, ¿verdad? Y una de ellas, pues para nadie es un secreto que una de las facturas más caras en los hogares de Costa Rica
en este momento pues es el consumo de electricidad o la facturación por electricidad. A veces la gente no entiende muy bien por qué la electricidad o el consumo de energía tiene un impacto ambiental, pero me gustaría ahondar un poquito en esto. ¿Qué pasa con la energía? Pues a pesar de que tenemos una matriz renovable, existen picos de energía o por demanda que hacen que en algún momento la generación de energía tenga que ser mayor. Es decir, en la mañana todo el mundo se levanta, se pone a hacer desayuno, se baña. Eso hace que todo el país de Costa Rica esté consumiendo al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que todas las plantas de generación están trabajando al máximo. Entonces, en el momento en el que requerimos más energía, por ejemplo, de la que nosotros tenemos capacidad de producir en Costa Rica, entonces tienen que entrar plantas de energía térmica, que son las plantas que son a base de combustibles fósiles, y ahí es cuando tenemos el mayor problema de impacto ambiental. Con base en esto, la facturación tiene tres montos. Estamos hablando de punta, que es en la mañana, como les estoy diciendo; valle, que es cuando ya la gente se va a trabajar y no hay tanto consumo en las casas. Si hay un consumo, pues obviamente de los centros de trabajo y demás, pero la demanda es mucho menor. Y después está la parte de noche, que es cuando ya todo el mundo apaga las cositas y se va a dormir. Entonces, para cada punto del día, la facturación o la tarifa cambia. Entonces, dependiendo de cuando yo consuma, así me va a llegar en la facturación. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Implementar todas las medidas de reducción de consumo de energía, tales como bombillos LED, que esto está bien, requiere una inversión, como lo decíamos antes, pero ¿cuánto tiempo voy a yo a durar recuperando esa inversión? Les aseguro que en el mismo mes ustedes recogen el, retornan la inversión de haber comprado los bombillos LED, porque tienen un consumo muy bajo y al final, digamos, en comparación con una bombilla de 100 watts, pues, o sea, la facturación es significativa, se los puedo asegurar, y hay muchos estudios que lo dicen, lo pueden investigar y demás. Bajo esa misma línea, pues me gustaría hablar un poco también sobre el tema del consumo de agua, que más allá del ahorro económico, como les decía, estos serían prácticas para la sostenibilidad, porque si bien es cierto, pues obviamente vamos a tener un ahorro económico, vamos a tener un impacto ambiental, pero también a nivel social es un recurso que es para todos, entonces importante tener esa conciencia. Actualmente, pues no existe una cultura en Costa Rica de reutilizar agua, ¿verdad? O de cosechar agua. Sí hay algunas empresas y algunas personas que han decidido cosechar agua, pero no es una cultura tan generalizada. Esto sería una alternativa muy interesante de explorar, ya que el agua que se puede recuperar de lluvia o el agua que se puede reutilizar puede ser, o sea, un recurso que se puede utilizar en actividades que no requieren específicamente agua potable. Y por último, pues claramente quería hablar un poco sobre el tema del combustible, que es que está bastante en boca de los costarricenses en este momento por el tema del alza que hemos tenido, porque bueno, claramente si adoptamos otras maneras de movilidad, podríamos reducir significativamente el consumo de combustible. Y bueno, ¿cuáles serían esas otras formas de movilidad? Claramente lo dije al inicio y me gustaría ahondar un poco más en el uso de la bicicleta. Está de moda en este momento, se ha invertido ya en los últimos años en mucha infraestructura de ciclovías y demás, cual creo que pues viene a favorecer el uso de la bicicleta, además por todos los otros beneficios que trae. Otra de las maneras de movilidad es caminar. Ya también se ha optado muchísimo la gente que quiere evitar, por ejemplo, el transporte público y no tiene, digamos, un carro propio, pues ha optado la manera de caminar en vez de tomar un taxi o demás por el tema del seguro de la pandemia y demás. Y pues obviamente, siempre y cuando no lo permita la pandemia y volviendo a un poco a la normalidad, de utilizar el transporte público, ¿verdad? Como los trenes, los buses, claramente haciéndolo y esperando que la pandemia nos permita realizarlo de manera segura. Muchas gracias, Rebeca. De verdad que muy buenos consejos. Y aquí voy a comentar algo que tal vez les funcione con eso que usted estaba comentando. Yo he adoptado también una práctica de cuando empieza a llover, recolecto agua llovida y con esa misma agua riego las plantas. Entonces, me parece que todos los consejos que nos dio son muy interesantes para empezar a aplicar en la casa, para lograr reducciones económicas y, por supuesto, beneficiar el ambiente, beneficiarnos como sociedad y ser mejores cada día. Muchísimas gracias, Bebé. Para concluir, me gustaría que nos dé un mensaje,
un mensaje final, un mensaje de cierre para este podcast que ha sido tan interesante y con un tema tan distinto que nos involucra a todos como sociedad. Bueno, el mensaje que yo les daría es, no espere que nadie más haga lo que usted tiene que hacer. Hágalo usted por usted y no por nadie más. ¿Qué quiero decir con esto? Pues hay mucha gente que dice, no, pero es que yo no voy a reciclar porque por si nadie en el barrio recicla y no me recogen el reciclaje. Bueno, pues hágalo usted y sin importar lo que hagan las demás personas, porque el cambio, como les decía, empieza en su mente y en su corazón. Muchas gracias, Rebeca. A hacer esos cambios por nosotros y por las futuras generaciones, como lo dice usted muy bien. Rebeca, en caso de que deseen contactarla, ¿alguna red social en la que puedan ponerse en contacto con usted? Actualmente me pueden encontrar en la plataforma de LinkedIn como Rebeca Chávez con S Rodríguez y pues ahí estaría para cualquier consulta o lo que requieran. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Gracias a todos los oyentes y como decimos siempre, si es crecimiento mutuo, es mejor.